Bien, comenzamos esta clase. En esta clase tú aprenderás qué es la carga para corredores, cómo está estructurada una carga. La carga se compone de volumen, intensidad, frecuencia y estímulo. Pasaremos a definir qué es la carga. La carga en la metodología del entrenamiento deportivo se define como la suma total de los siguientes elementos: volumen, intensidad, frecuencia y estímulo. Bien, vamos pasando a uno por uno. ¿Qué es el volumen? El volumen lo podemos medir o cuantificar en kilómetros, ya sea por días, cuántos corremos, cuántos kilómetros corremos por día, por semana, por mes, por año, etcétera. Igual, las horas entrenadas es equivalente a los kilómetros que se corren, ¿no? Ya las horas que se entrenen, 1 hora, 2 horas diarias, etcétera, por semana, por mes. Los kilogramos, también aquí en este caso se refiere al entrenamiento de fuerza, de pesas, cuánto peso levantamos en nuestras sesiones, ya sea por día, por semana, y por mes, por año, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para un corredor de medio fondo serían aproximadamente 1.500, 1.600 toneladas al año, si no me falla la memoria. Y las repeticiones relacionadas con lo mismo, ¿no? Puede ser de carrera o de entrenamiento de la fuerza. Pasamos a la intensidad. Aquí se va a referir qué tan potente hacemos el entrenamiento. Como decimos, a ver qué tan rápido, pero realmente es una intensidad de estímulo. Pasamos aquí a 1 o a la zona 1, podemos también manejarlo como 1 o zona 1. Baja 30 a 50%. 2 o zona 2, intermedio de 50 a 70%. 3, media, 70 a 80%. 4, submáxima, 80 a 90%. Y quinta, máxima, 90 a 100 y supramáxima mayor a 100. Bien, aquí tiene dos sentidos. Podemos aplicarlo a la carrera, las intensidades o zonas. Igual podemos aplicarlo a la fuerza. Te voy a dar un tip muy importante aquí para que lo apliques. Aquí las zonas pueden ser zona baja, 1, 2, 3, 4, 5, como siempre se menciona, pero te puedes guiar si usas un reloj que te marque las pulsaciones por minuto, usar lo equivalente, nomás agregarle 100, de 130 a 150. Por ejemplo, aquí es 30, le sumas 100, 130 a 150 pulsaciones por minuto sería tu intensidad baja. El intermedio sería 100 más 50, 150 más 70, 100 y 70, 170 y así sucesivamente, 150 pulsaciones, 170 pulsaciones por minuto, ¿no? Eso sería esto equivalente. Y en cuestión del entrenamiento de la fuerza o de resistencia, sus derivados, se maneja su equivalente igual, ¿no? Aquí en esto. Aquí sí, definitivamente hay que hacer un cálculo de RM, el ejercicio que vayas a calcular, sea sentadilla, media sentadilla, el peso muerto, press de banca. Hay que calcular tu RM, tu máximo, para calcular estas zonas, porque aquí sí no se puede hacer una orientación así estimada, ¿no? Aquí sí tiene que ser el cálculo y tiene que ser por un experto o un entrenador en la materia que sepa hacer tus cálculos y llevar ya una programación sobre estos porcentajes de acuerdo a la temporada. Bien, entonces pasamos a la frecuencia. La frecuencia, aquí me faltó una R, acá me sobró una R, bueno, frecuencia, ¿verdad? Intensiva o extensiva. Intensiva, pues sabemos que es un ritmo fuerte. Aquí podemos ya considerar media, 70 o 170. No, estoy pensando en los mediofondistas que su ritmo mínimo de entrenamiento es el 70%, 170 pulsaciones por minutos para arriba. Es por eso que mucha gente no progresa en los entrenamientos, pues no sabe ubicar la especialidad de
de carrera en las zonas que se debe realmente entrenar, ¿no? Si un mediofondista entrena regularmente, en ciertas temporadas se puede, como en la general, abajo de estas zonas, pues no obtiene rendimiento para su carrera, ¿no? Puesto que no es un corredor por decir, de distancia o que requiere ritmos más lentos. Bien, ese es un tip que te doy. Y la extensiva, pues como su palabra lo dice, ¿no? Es extensa, larga y pues puede ser de carrera continua, puede ser repeticiones de larga duración, etcétera, ¿no? Y ahora el estímulo. El estímulo se refiere en qué forma vamos a afectar o trabajar el cuerpo, sea anaeróbico, extensivo o intensivo o intervalos. Aeróbico, pues como todos sabemos, es la carrera continua larga por lo regular. Trabajamos que los sistemas respiratorio, cardiovascular, principalmente, ¿no? Y pues el muscular, obviamente, ¿no? El anaeróbico, pues es una combinación más de falta de oxígeno, ya son entrenamientos más fuertes, más intensivos, se puede decir. Y el extensivo, pues como dices, como lo vimos aquí, ¿no? Entrenamientos de duración más larga. Intensivo igual, entrenamientos de duración más corta y los intervalos. Bien, ¿qué es importante recalcar aquí? Son los componentes que se distribuyen en una carga de entrenamiento para corredores. Aquí se puede cuantificar, planear, programar, todo lo que está referente al entrenamiento de carrera. Esto obviamente lo lleva un entrenador calificado que sepa lo que está haciendo. Se programa por temporada, año tras año, etcétera. Un tip, un consejo, una recomendación para aquellas personas que se refieren a la carga como cuando dicen que se van a dar un masaje o que se dan un masaje, inclusive hasta estudiantes de fisioterapia que dicen, es que vamos a dar un masaje a los corredores de descarga. El término descarga solo existe en esta forma, en estos elementos, de más a menos. Es decir, que si tú vienes entrando un volumen de kilometraje o en pesas y todo lo que sea del 100%, la única forma de descargar es ir bajando 90, 80, 70, etcétera, según las recomendaciones del entrenador o el especialista calificado en la materia. No hay ninguna forma de que un masaje te vaya a hacer una descarga. Lo comento para que tengas información y sepas los términos correctos al referirte al hablar, porque pues parece que nos falta mucho vocabulario, se ha venido distorsionando demasiado el vocabulario de la literatura con referente a las materias, no solamente de correr, sino en todos. Entonces, por eso hago esa mención. Un masaje, sea con lo que sea, solo hace una estimulación sanguínea y una relajación muscular. Eso es todo, no existe ninguna descarga ahí. Eso, pues yo no estoy de acuerdo, ni tampoco menciona nada referente en los libros de literatura, de las formas de relajación, ya sea del método que sea, ¿no? Bueno, presta atención a esto, es muy importante. Como te digo, este va a ser un curso de aprendizaje, tanto teórico como práctico. Ahorita pues estoy diseñando, creo que estoy mejorando en los diseños. Hablar, pues estoy acostumbrado a hablar de esto, estoy acostumbrado a estar frente a la computadora. Paso horas, días, semanas, meses, años frente a la computadora, por eso se me hace normal estar ahí. En cuanto al conocimiento sobre esto, pues lo estoy tanto leyendo como ampliando el tema en base a los años que tengo de estudio. No estoy viendo nada, no estoy leyendo nada externo, nada. Tengo tan grabado se puede decir, estos conocimientos que pues lo manejo como si nada, ¿no? Como si fuera algo normal para mí. Bien, pues asimila esto, solo que entiendas qué es cada concepto y
y a seguirle adelante, ¿no? Vamos a seguir con el curso e ir armando el rompecabezas. Cada video que te dejo es una pieza. Imagina un rompecabezas con alguna figura. Pues vamos a hacer que un rompecabezas de un corredor en una pista ganando un evento, ¿no? Saliendo exitoso de todo su trabajo gracias a una gran modulación de ¿cómo se puede decir? Tanto de trabajo físico como de trabajo mental, ¿no? De aprendizaje. Entonces esta se va a hacer una pieza más para ese rompecabezas, poco a poco, estudia, prepárate, tómate un tiempo, 5 o 10 minutos para leer, te va a ayudar. Aquellos que también se dedican a la enseñanza, les sirve, no nomás es para puro correr, todo esto se aplica a cualquier deporte, sea ciclismo, natación, el deporte que sea, se aplica. Claro, hay alguna orientación diferente ya cuando se tiene que especializar al deportista en su especialidad, ¿verdad? Que sea ciclismo, sea natación, etcétera. Bien, te agradezco y estamos en un próximo video. No dejes de seguirme y te agradezco tu tiempo. Chao, nos vemos.